se estudian juntos, ¿ah? Porque tienen una inervación en conjunto. Ustedes saben, pues, inervan la musculatura faringia, laringia, el velo del paladar, ¿no? Glosofaringio. ¿Cómo evaluamos con un bajalengua? Observamos la posición de la úvula y del velo del paladar. Si hay compromiso de estos pares craneales, va a tener usted caída del velo del paladar y la úvula desviada, ¿no? ¿Ya? Le pide que diga A, desplaza de un lado y del otro lado no desplaza, ¿no? Además tiene una voz de tonalidad nasal el paciente. El glosofaringio específicamente es el responsable del sentido del gusto discriminativo. Para evaluarlo, lo evaluamos específicamente cuando el paciente refiere a alguna alteración. Preparamos pues sustancias dulces, ya, amargas y saladas, ¿no? Un goterito, un vaso de agua. Entonces le indicamos, tiene que sacar mucho la lengua, pues yo tengo que estimular el tercio posterior donde están digamos la zona de inervación del glosofaringio, ¿no? Papilas gustativas hipertróficas, recuerden. Le voy a poner una gota que usted me la va a identificar dulce, salado o amargo, ¿ya? Pero usted no va a meter la lengua, usted va a meter la lengua cuando esté seguro del sabor, porque apenas mete usted me tiene que dar la respuesta, porque ando así de rápido. Porque si yo permito que el paciente haga esto, me estimula el resto de las papilas gustativas que están inervados por el nervio trigémino y el facial, el intermediario de Reisberg. Entonces, la gota entra dulce, muy bien. Le doy un sorbo de agua para que limpie la papila gustativa y hago un segundo estímulo. Si está bien, todo está perfecto. Recuerden que el nervio vago da una rama que se junta a una rama del nervio espinal o accesorio, ¿no? Para formar el recurrente laringio. Entonces, pues, una parálisis del recurrente laringio le va a dar la voz de tonalidad nasal. Eso básicamente. ¿Cuáles son las patologías que afectan a estos nervios? La misma patología que hemos hablado de tronco cerebral, ¿no es cierto? Infartos, hemorragias, contusiones, vasculitis, ¿ya? Enfermedades infecciosas también, meningoencefalitis subaguda crónica, que ya hablamos, pues que la aracnoiditis compromete sobre todo la cara basal del tronco cerebral por donde van todos los pares craneales, ¿ya? Luego tenemos el 11º par. Recuerden que tiene dos orígenes, un origen vulvar y un origen espinal, ¿no es cierto? Él va a dar la inervación básicamente del esternocleidomastoideo y de la musculatura cervical. Es eminentemente motor. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Le pedimos al paciente que rote la cabeza hacia un lado y nosotros nos oponemos al movimiento. Podemos palpar inclusive el esternocleidomastoideo, ¿no? Que es el que inerva. Le pedimos que suba los hombros y nosotros se los tratamos de bajar, ¿no? La patología es la misma que hemos hablado. Y finalmente el 12º par, el nervio hipogloso. Recuerden que inerva la musculatura de la lengua. ¿Cómo evaluamos al nervio hipogloso? Le pedimos que abra la boca, la lengua en reposo y la observamos. La superficie de la lengua es una superficie lisa, es abultada, ¿no? El borde de la lengua generalmente es redondo y es prominente. La posición de la lengua es en la línea media. Luego le pedimos al paciente que saque y que meta la lengua rápidamente, que la mueva a un lado, que trate con la punta de la lengua como topar la punta de la nariz. ¿Okay? Y luego, para evaluar la fuerza muscular, hacemos esta maniobra,
que lleve la lengua hacia el carrillo y nos oponemos. Háganlo, ustedes pueden evaluar perfectamente la fuerza. ¿Cuáles son las alteraciones de este nervio? ¿Qué es lo que vamos a observar? Primero observamos la lengua que está desviada en la parálisis del 12º par, ¿no? Hacia el mismo lado de él. Luego observamos la superficie de la lengua, no es abultada, no es lisa, sino que es socavada y es irregular. Porque ustedes observan contracciones fibrilares, que son las fasciculaciones. ¿Ya? El borde de la lengua, habíamos dicho que el borde era grueso, redondo, y aquí se lo ve adelgazado. Le pedimos que protruya la lengua y la lengua se desvía hacia el lado de la lesión. Que haga los movimientos, no puede realizar los movimientos por la parálisis que presenta. Que haga este movimiento, hay una debilidad absoluta. La patología del 12º par es la misma patología del resto de los pares craneales, dándonos los síndromes alternos, recuerden ustedes, hemiplegia de un lado con el compromiso del par craneal del otro lado. Por ejemplo, en este caso en particular, ¿no? La atrofia de la lengua, etcétera, con la hemiplegia del otro lado, le permite decir la lesión está en el bulbo, está en la porción ventrolateral del bulbo, porque sabemos que el hipogloso de esta posición dorsal se dirige ventrolateral, aquí tiene la pirámide y emerge por el surco ventral anterior del bulbo, ¿no es cierto? Entonces una lesión allí va a provocar el síndrome alterno. Pero hay una patología degenerativa que es la esclerosis lateral amiotrófica. Es una amiotrofia, es decir, es una enfermedad que no tiene una causa establecida. Aparece degenerativa, progresiva, que no tiene un tratamiento específico. Esta esclerosis lateral amiotrófica se caracteriza por compromiso de motoneurona superior y motoneurona inferior. Entonces usted puede tener una paraparesia o una tetraparesia. Generalmente es hipertónica, tiende a la espasticidad. Hiperrefléctica. Puede haber clonos y puede haber un reflejo medio plantar anormal, un babinque o cualquiera de las otras variedades. O sea, eso le indica lesión de motoneurona superior, ¿no es cierto? Pero junto con esto, tiene mucha atrofia muscular, lesión de motoneurona inferior. Tiene fasciculaciones, y usted observa fasciculaciones en todas partes del cuerpo. Y tiene una atrofia precoz, característica de motoneurona inferior. Y generalmente se acompaña de una atrofia de la lengua bilateral. A veces comienza solamente por la lengua, que son los casos más serios, más graves. Porque no pueden comer. Usted sabe que la lengua ayuda a formar el bolo alimenticio y lleva el bolo hacia atrás para la deglución. Se deshidrata con facilidad el paciente porque se le chorrea la saliva constantemente. Mire usted, se engalillan frecuentemente, por eso hacen insuficiencias respiratorias agudas. Y le digo que es más serio y más grave, porque el periodo de evolución de este tipo de enfermedad cuando comienza a nivel vulvar es aproximadamente 12 meses y quizás menos, con éxitos letales. En cambio, en la forma generalizada, de 3 a 5 años, pero igual terminal, porque no hay nada que hacer, se van paralizando cada vez más, ¿no es cierto? Ellos terminan con gastrostomía, a veces hay que hacerle traqueostomía, etc. Así es como termina. Esa es la esclerosis lateral amiotrófica. Ya estudiaremos en las enfermedades de tipo degenerativo. Ahora sí vamos a estudiar la vía piramidal.
En general, hablemos de motilidad. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en motilidad? Recuerden, tono muscular, trofismo, fuerza muscular, y reflejos. Cuando hablamos de reflejos, hablamos de reflejos primitivos, reflejos cutáneos mucosos, y osteotendíneos o osteotendinosos, como quieran. Tono muscular. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos encontrar en el tono? Puede haber una hipotonía o puede haber una hipertonía. La hipotonía puede llegar a su expresión máxima, que es la flacidez, ¿no es cierto? Debemos de recordar que la médula espinal a nivel del asta anterior de la médula espinal tenemos dos tipos de neuronas, ¿cierto? Las neuronas alfa y las neuronas gamma. Las neuronas alfa son las que llevan la información motora al músculo, lo entrega en la placa neuromuscular. Permite el fenómeno de despolarización de membrana mediante la liberación de neurotransmisores como la acetilcolina. Despolariza la membrana, contrae el músculo y el movimiento, ya está. Pero también tienen las neuronas gamma, que son las que se dirigen al uso neuromuscular, al órgano tendinoso de Golgi, y es el que nos da el tono muscular. Entonces miren ustedes lo interesante de la semiología. Ustedes se enfrentan a un paciente que ya tiene una debilidad. Ustedes dicen debilidad, lesión motora, pero tienen que diferenciar si es motora superior o motora inferior. Tiene hipotonía o flacidez, lesión de la motoneurona inferior, o de la raíz del nervio, o del plexo, o del nervio periférico. Miren cómo ya topográficamente se van centrando ustedes. Ejemplo de esto, la poliomielitis anterior aguda. Produce una parálisis flácida, ustedes conocerán algún caso de esto, ¿cierto? Las radiculopatías, entre las cuales tienen el síndrome Guillain-Barré, produce una parálisis flácida. Las hernias discales, que le pueden provocar compromiso solamente de una raíz, S1, L5, L4, L3, o del nervio ciático, por ejemplo, produce una parálisis flácida. El compromiso de los nervios periféricos, la polineuritis, ¿qué le produce? Aparte de los trastornos de la sensibilidad, una parálisis flácida. Entonces miren ustedes, solamente con el estudio del tono muscular, ustedes ya se van centrando dónde posiblemente esté la lesión. Pero en cambio, puede tener usted una hipertonía, y hay variantes de hipertonía. El muelle de navaja. Eso es característico de la lesión de la vía piramidal.
¿Cómo evalúa usted el tono muscular? Mediante la maniobra de las 3 palancas. Ayúdeme un poquitito de eso. Usted toma la extremidad del paciente, sea la superior o la inferior, por la parte distal y hace este movimiento. ¿Ves? Flojita, flojita, flojita. Primera palanca, segunda y tercera palanca. Comparativamente un lado con el otro lado. Lo mismo en las piernas, ¿no? Toma por el pie y se lo lleva hacia arriba y hacia abajo y lo mismo hace del otro lado. Ya está. ¿Qué es lo que observa aquí? Que hay una resistencia inicial y después automáticamente se cierra. Por eso se llama el muelle de navaja, refiriéndose a las navajas esas de los antiguos barberos, que eran unas navajas así grandotas, abiertas, ¿no? Cuando usted trata de cerrarlas, hay resistencia inicial y después automáticamente se cierra. Lesión de la vía piramidal. O pueden tener ustedes en rueda dentada. Le hace la misma maniobra y usted observa que el movimiento se fragmenta, igual como si tuviera una rueda dentada oxidada que le da la vuelta, ¿cierto? Y entonces, ya está. Típico de la lesión de la vía extrapiramidal. Parkinson, síndrome parkinsoniano, Parkinson Plus. En tubo de plomo, le hace la misma maniobra y encuentra resistencia desde el principio hasta el final del movimiento. Y para estirar, igual la misma resistencia, igual que si tuviera usted un tubo de plomo, que lo trata de doblar. Tiene que hacer fuerza hasta el final y lo mismo estirar. Lesión de la vía extrapiramidal. Parkinson, síndrome parkinsoniano, ¿cierto? Tubo de plomo. La paratonía es el aumento progresivo de la resistencia al movimiento. ¿Qué significa? Que le hago el movimiento, la maniobra de las 3 palancas, me permite hacerlo fácilmente, primero, pero el segundo ya hay un poquito de resistencia, el tercero más resistencia, el cuarto más resistencia y ya finalmente no me deja hacer el movimiento. ¿Okay? Es en incremento. Eso es propio de los fenómenos de despoblación neuronal. La atrofia cerebral, los estados demenciales, la demencia de Alzheimer, la misma demencia parkinsoniana, etc. ¿Ok? Y finalmente tengo el oposicionismo. Como su nombre lo indica, se opone a todo movimiento. Hago la maniobra de las 3 palancas y se pone, trato de flexionarlo y se pone extendido. Trato de extenderlo y se opone a todo movimiento. Eso es de origen psíquico, ¿cierto? Pacientes psiquiátricos. Ejemplo de esto, y ustedes ya habrán observado, la almohada psíquica. Pacientes que están, ustedes lo ven ahí, están acostados, no tienen ninguna almohada aquí, están así. No hay almohada psíquica, se mantienen horas. Imagínense. Entonces miren ustedes, solamente con el estudio del tono muscular ya están haciendo diagnóstico donde posiblemente esté la lesión. Por eso les decía, una hipotonía o flacidez directamente van acá. Ya no tienen que preocuparse de la vía piramidal, extrapiramidal, nada, sino que de aquí para adelante. En cambio, cuando tienen estas variedades, usted ya dice, no, vía piramidal, vía extrapiramidal, el paciente ya tiene un deterioro cognitivo, tiene ideas fijas, etcétera, se olvida de las cosas, ¿ya? Entonces dice, no, es una paratonía, una despoblación neuronal, hace la resonancia y usted prueba de que tiene una atrofia cerebral. Y en el otro caso es un paciente psiquiátrico con todos los antecedentes psicóticos. Estuvimos ahora en
hipotrofismo. Igual puede haber una hipotrofia o hipertrofia. En la hipotrofia, si ustedes tienen una debilidad, ¿cierto?, flácida y es hipotrófica, ustedes inmediatamente dicen la lesión está en la motoneurona de aquí para adelante, porque aquí está también el centro del trofismo. Ustedes me podrán decir, no, pero también un paciente que tenía una lesión de la vía piramidal con el tiempo, el músculo está hipotrófico o atrófico. Sí, pero eso ocurre tardíamente. Y eso ocurre por falta de rehabilitación. Pero si usted le hace rehabilitación y el paciente tiene una recuperación, la hipotrofia es mínima o casi insignificante. Pero en cambio, el paciente que tiene una lesión de motoneurona inferior, la hipotrofia es precoz, como ocurre en la poliomielitis, como ocurre en el síndrome de Guillain-Barré, como ocurre en los pacientes que tienen hernias de disco severas, ¿no es cierto?, en donde ya hay una apariencia, usted observa que el músculo se va a atrofiar. Miren ustedes, ahora vamos a evaluar fuerza muscular. La evaluación de fuerza muscular implica la maniobra de Mingazzini. Yo siempre le digo a los residentes, son vagos. Porque la maniobra de Mingazzini simplemente usted le pide al paciente que levante los brazos, ¿no es cierto?, lleve las manos hacia arriba, sostenga allí, cierre los ojos. Entonces cuando hay una parencia, ¿qué es lo que observa usted? Primero se van cayendo la mano y después va cayendo el brazo. Hay que diferenciar de la maniobra de Mingazzini pseudopositiva que ocurre en el cerebeloso. Porque usted le hace poner así igual al cerebeloso y el cerebeloso hace esto, no es que baja, sino que baja todo el miembro y luego corrige y vuelve y sube. Porque el cerebeloso tiene una falta de coordinación de la musculatura que permite mantener la posición, digamos, del miembro, pero no es tanto la debilidad. Cuando hay debilidad, el paciente hace esto y cae, y ya no vuelve a subir porque es por debilidad, ¿no es cierto? Más bien sigue cayendo. La otra forma más difícil de hacerlo es así, rotando internamente y elevando un poco los brazos. Sosténganlo y sosténganlo allí y va a ver cómo se cansa. Entonces lo primero que el paciente que tiene una parencia hace esto, rota y luego comienza a bajar. Pero esa es la forma de los vagos, le digo a los residentes. También en las piernas hacen lo mismo, ¿no? Le hacen levantar las piernas con los pies hacia arriba y ustedes observan cómo va cayendo. Pero la maniobra, digamos, la valoración de fuerza muscular tiene que ser segmentaria, grupo por grupo. Ayúdenme un poquito. Tranquilidad superior. Quédese. Deme la mano. Apriete. Fuerte. Enganche. Fuerte. Los dedos hacia arriba. Fuerte. Este dedo hacia arriba. Fuerte. Este dedo hacia adentro. Así. No, así. Fuerte. La mano en puño. Hacia abajo, fuerte, la mano hacia arriba, fuerte, doble su brazo, bien, estire el brazo, bien, arriba el brazo, fuerte, haga puño, doble, péguelo a su cuerpo, no, doble, péguelo a su cuerpo, ahora sí, no, allí, yo lo dejo allí, en esa posición y usted me empuja, empuje, el codo hacia atrás, muy bien, el codo hacia arriba, el codo. Fuerte, el codo hacia su cuerpo, fuerte, ya está. Evaluamos cada grupo muscular. Porque podría ser que solamente tenga debilidad de la dorsiflexión de la mano. Entonces eso ya nos permite decir, no hay un compromiso en nervio radial. ¿Se dan cuenta? Lo mismo hacemos en las extremidades inferiores. Pie para arriba tratamos de bajar. Pie para abajo tratamos de subirlo. Pie para afuera, tratamos de llevarlo hacia la línea media.
Pie para adentro, tratamos de sacárselo. Doble la pierna, estire la pierna. Lleve la pierna hacia arriba. Lo ponemos en decúbito lateral, lleve la pierna hacia un lado para ver los glúteos. ¿Ya? Boca abajo, la pierna hacia arriba para ver el glúteo mayor. Ya está. La musculatura del tronco, acostadito, boca arriba, brazos pegados al cuerpo y que se siente. La mayoría fracasamos, bueno, hacemos ejercicio. Tenemos flácido el abdomen. Hay que andarse con cuidado. Y lo otro es al revés, la musculatura paravertebral. Boca abajo, calambre chino. Los brazos allí, los pies juntos y trate de elevar el tronco y los pies. Y al mismo tiempo hacemos la palpación de la musculatura paravertebral. Hacemos otra prueba que es interesante, la prueba de Gowers. Entonces le pedimos al paciente que se acuncle, ¿cierto? Que haga este ejercicio. Eso. Los pacientes que tienen lesiones de tipo musculares o de la unión neuromuscular, como la miastenia, el primero lo hacen bien. El segundo ya lo hacen con un poco de dificultad. El tercero lo hace con más dificultad. Comienzan como a crepar en su propio cuerpo. Eso permite evaluar la musculatura proximal. Y luego los pongo a los pacientes a jugar a la rayuela. Los muchachos jugaron a la rayuela, ¿no es cierto? Entonces le digo, mire, en un pie usted va a saltar. Salte. Entonces el paciente lo hace bien la primera. La segunda se quedó ya. ¿Por qué? Porque tiene una debilidad de la musculatura distal. Entonces usted diagnostica debilidad que es parecida. Parálisis es plejía. Ustedes dirán, no, pero si eso es muy simple. Es muy simple, porque a veces viene el residente y me dice, doctor, ¿cómo le pongo? Porque está paralizado de un lado del cuerpo, hemiplejía, pero conserva los movimientos de la mano y del pie. ¿Qué eso sucede? Entonces ya no es plejía, es paresia. Entonces, una hemiparesia derecha severa con conservación de los movimientos distales de las extremidades. Ya está, la descripción está perfecta. Si no hay absolutamente nada de movimiento, usted habla de plejía, una hemiplejía, facio-braquio-dural, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Muy bien. Dígame. Sí, por ejemplo, en una mitad del cuerpo hay una hemiplejía del miembro superior, pero una hemiparesia del miembro inferior. No hay hemiplejía del miembro superior. Usted lo que dice es una hemiparesia izquierda, predominantemente braquial, que usted tiene que indicar con un déficit de un 100% braquial y un 60% acular. Eso se va a dar, ya vamos a ver en los diagnósticos topográficos, porque eso le está indicando que es una lesión supratentorial de la cara dorsolateral que se comprometió más el área motora de cara, brazo y tronco y menos de pierna, porque eso está en el lobulillo pericentral. Ya vamos a hacer el diagnóstico de eso. Pero en general esa es la terminología que se utiliza. Podemos hablar de una paresia o plejía de grupos musculares. Como le decía, el paciente tiene la mano caída. Entonces usted dice, tiene una plejía de la dorsiextensión de la mano. ¿Qué significa? Que hay un compromiso del nervio radial, ya directamente. O tiene una caída del pie. Hay un compromiso del tibial anterior. Miren ustedes cómo se van centrando en la posibilidad. O directamente todo el miembro. Hay una monoparesia o monoplejía crural izquierda. ¿Ya? Entonces, hay un compromiso completo del plexo lumbosacro del lado izquierdo. Eso ya me está indicando dónde tengo que ir a buscar la lesión, ¿no es cierto? Puede haber monoparesia, monoplejía, un grupo muscular. En los niños recién nacidos se ve con cierta frecuencia. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Claro, por mala maniobra en el expulsivo.
a veces le sacan un hombro y un bracito y no quiere salir el resto, y entonces lo traccionan, le producen un arrancamiento del plexo braquial. ¿Sí? O en accidentes. Anteriormente se veía con cierta frecuencia que se bajaba de un bus y usted a veces se quedaba agarrado del bus y se provocaba una tracción. O cuando uno cae hacia adelante bruscamente, pone los brazos, se produce un arrancamiento de... ¿Se dan cuenta? Entonces, monoparesia, monoplejía, tienen que darle el apellido crural o braquial. Disparesia. Puede ver disparesia braquial. Raro. Lo más común es la disparesia crural, que se denomina paraplejía o paraparesia. Les digo disparesia porque en la literatura mundial, sobre todo europea, inglesa y alemana, ellos siguen utilizando el término disparesia o displejía crural, que es lo mismo, paraplejía decimos nosotros. ¿Okay? Puede haber una tetraparesia o tetraplejía, 4 miembros. Pero por ejemplo en niños hay que andarse con cuidado, sobre todo los niños afectados de una parálisis cerebral infantil, encefalopatía hipóxica al movimiento, al nacimiento, en donde puede tener usted una hemiparesia doble. ¿Por qué dice eso? Porque resulta que la paresia de un lado es diferente a la del otro lado. Entonces puede tener una hemiparesia izquierda espástica y acá puede tener una hemiparesia derecha flácida. Por eso usted no puede dar el término de cuadriparesia o cuadriplejía, porque debería ser homogéneo todo, ¿no? Sino hemiparesia doble. Puede haber una triparesia o triplejía. Rarísimo, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que tiene usted una hemiplejía de un lado y tiene un compromiso también del otro lado, pero solamente de la extremidad superior. Se puede dar. ¿En qué caso? Lesiones de la región vulvar, en la parte baja, en el tercio inferior del bulbo, donde se produce la decusación de la pirámide, ¿recuerdan ustedes? Entonces podría darse el caso que la vía piramidal de un lado se decusó completo y la otra se comienzan a decusar recién las fibras paralelas. Una lesión microscópica y que puede ser de tipo vascular le puede dar. Rarísimo. Generalmente cuando uno se enfrenta a una triparesia o triplejía, usted pregunta, ¿cuándo tuvo esta lesión? Porque generalmente son secuelares. Anteriormente tuvo y ahora tiene del otro lado. Dígame. Digamos, o sea que si hay una lesión a nivel vulvar, a nivel de la extensión de las pirámides, puede haber una plejía, digamos, braquial derecha con crural izquierda. ¿Puede darse? Lo más común es toda la lesión de un lado más un compromiso del otro lado. Es raro. Generalmente cuando usted encuentra estas cosas aquí, ¿qué es lo que piensa? Que tiene doble lesión. ¿Y eso se puede dar en qué? En la esclerosis múltiple, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, generalmente cuando tiene lesiones múltiples, como su nombre lo indica, o es una lesión por un tipo de enfermedad como esta, que produce placas desmineralizantes a diferente nivel, o es por una vasculitis. Todas las enfermedades del colágeno capaz de producir eso. ¿Ok? Les digo porque yo tenía apenas que 4 meses de haber llegado a Chile a hacer mi especialidad. Y allá, como en todos los centros, digamos, de formación, el médico que va a hacer el posgrado, de entrada, el primer día de entrega, vea, usted es responsable de estas 6 camas. Tiene que hacer las historias clínicas, tiene que hacer todos los estudios, diagnóstico, tratamiento, y nosotros lo que hacemos es seguimiento. Hacemos visita en conjunto 2 veces por semana y ahí le damos contra el suelo. Y los días viernes es la reunión clínica semanal donde tiene que hacer la presentación del caso clínico, con todos los estudios y defender su diagnóstico. Yo tenía al profesor González Cruchaga, que era el jefe del servicio de neurología,
un neurólogo formado en Inglaterra, imagínense ustedes, en el National de Londres, que era como la catedral de la neurología en su tiempo. Ustedes saben que los ingleses son especiales, ¿no es cierto? Y consideran al resto del mundo como que no valen nada. Y peor a los latinoamericanos. Entonces al doctor le dieron contra el suelo. Y él aprendió esa maña. Y a todos los residentes que llevaban ahí le daban contra el suelo. Conmigo yo pensaba que tenía algún problema este caballero porque hacía cosas increíbles. Pasábamos visita y me preguntaba, ¿cómo está el reflejo medio plantar del paciente? ¿Está normal? ¿Seguro que está normal? Sí, está normal. Vuelvo a insistirle, ¿está normal? Sí, está normal. Venía él y sacaba un Bavinti. Trágame tierra, pero ¿cómo puede ser? ¿Y esto? Ay, doctor, es un Bavinti. No, usted no ha observado bien. Yo hice mala técnica. Porque la técnica es hacer el rascado de la mitad hacia afuera y no hacia adentro. Cuando se llegó aquí, provoca un estiramiento del dedo. ¿Qué clase de neurólogo va a ser usted? Bueno, en una ocasión me llega un paciente, una chica, como de 28 años de edad, que ingresa, el doctor le ingresó, dice, síndrome convulsivante izquierdo, triplejía, estaba paralizada la mitad izquierdo y el brazo derecho. Entonces, la historia clínica y toda la cuestión, qué raro, yo no encuentro ninguna lesión en absoluto. Los reflejos están bien, todo está bien en base a esto, ¿no? Que ellos nos enseñaron. ¿Y cómo es esto? Estaba desesperado yo porque era día miércoles y el viernes tenía que entregar el caso clínico. Yo no dormí esa noche. Al otro día me encuentra un colega que era un residente de posgrado de psiquiatría, porque ellos hacían su pasantía por allí también. Y él tenía mucha habilidad para hipnotizar. Entonces me encuentra angustiado, ¿pero qué te pasa? No le digo, esta situación me va a hacer pedazos, este gallo que me ha visto las costuras. La hipnotiza a la chica y la triplejía desaparece. ¿Qué le parece? Bajo hipnosis le hacemos la historia clínica y resulta que la madre de ella había tenido una hemorragia cerebral gravísima, convulsionó del lado izquierdo, se quedó paralizada y se murió. La chica quedó pequeña, tenía apenas 12 años y tenía 5 o 6 hermanos que la seguían. Y ella tuvo que hacer de madre, cocinarles, educarlos, lavarles. Entonces toda su vida había sido muy responsable. Sin embargo, era una chica inteligente y ella se dio tiempo para estudiar. Con dificultad estudió, hizo una carrera corta en la universidad. Ella era técnica agrícola. En países de 4 estaciones, la recolección de la semilla es algo sagrado. Eso tiene que hacerse en una época del año, someter las semillas a una serie de cuestiones técnicas para guardarlas una vez que pase el invierno, poder cultivar y poder tener una cosecha buena por el siguiente año. La chica entró a trabajar a una compañía y estaba escalando. Tenía 2 años trabajando. Y conoce a un compañero, un muchacho más joven de 21 o 22 años de edad. Se enamoraron y el chico le propuso matrimonio. Todo perfecto. Van donde el jefe a pedirle permiso para la boda y los días de permiso para la luna de miel. Y el jefe le dijo no, porque tenemos que hacer la recolección de la semilla y usted es la responsable de. El muchacho más joven, los chilenos que son especiales en ese sentido, no te preocupes, yo tengo un amigo médico por allí, le pido un certificado médico, nos vamos igual. Se fueron.
Cuando regresaron, con certificados y todo lo demás, el jefe la presentó delante de todos los compañeros como la persona más negligente en el mundo. Tú imagínense el choque para su personalidad. La chica quería morirse. Entonces tenía grabado cómo se murió la mamá. Por eso hizo el síndrome convulsivante, ¿no es cierto? Y quedó pléjica, funcional. Lo bueno es que no sabía neuroanatomía y se quedó pléjica también del brazo derecho. Y por eso era lo raro. Entonces mi amigo le dio instrucciones a la chica. Dice, pasado mañana vamos a entrar a una reunión médica. En el momento en que yo te llame por el nombre, tú vas a volver a caer bajo hipnosis. Yo no sabía que se podía hacer todas esas cosas. La sacó de la hipnosis, ella volvió a su plejía y todo lo demás. Ay, qué satisfacción. Dije, ahora me lo como vivo al doctor, que era un máster en esta cuestión. Entonces el día viernes hice la presentación del caso. Y haciendo dramatismo y todo, y el dolor de cabeza que yo tenía, etcétera, etcétera. Media hora presentando el caso, los exámenes. Miren que el examen neurológico está bien, etcétera. Por eso yo tenía dudas al respecto. Y entonces mi amigo estaba al fondo de la sala. Le digo, fulanito, y la llama. Y la chica de lo que estaba pléjica se levanta, camina, corre, salta, baila y todo. Era una triplejía histérica. Por eso le digo, ¿cierto? Ustedes ven que todo es mucho detalle aquí, porque en neurología tenemos que ser matemáticos para tener una explicación, ¿no es cierto? ¿Dónde está la lesión? Ya van a ver al final de la historia clínica, que tenemos que hacer un diagnóstico sindromático, y el síndrome tiene que decirnos exactamente dónde está la lesión, para de acuerdo a eso planificar cómo vamos a investigar a este paciente. Le voy a hacer una tomografía, le voy a hacer una resonancia, le voy a hacer una angio-TC, le voy a hacer una arteriografía, tengo que hacer una punción lumbar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, sigamos. Luego vamos a estudiar los reflejos. Tenemos los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos indican una despoblación neuronal, es decir, una atrofia cerebral. Es un detalle más para el diagnóstico de una demencia, ¿cierto? Porque eso no deben existir en el ser humano, excepto en el primer año de vida, ¿cierto? Porque ustedes saben, en el primer año de vida, cuando se llevan pacientes chiquititos, ¿no?, se ponen locos los padres cuando luego caminar, la marcha automática, dicen, no, pues esto es una cuestión refleja, ¿no? Y todo el resto de cosas que se ven. Pero en el adulto o en el niño mayor no deben haber los reflejos primitivos. ¿Cuáles son? El clavelar. Usted percute, ¿no es cierto?, de la raíz del cabello hasta la raíz de la nariz, percute, y el paciente hace esto, hace como un bléfaro de paja. No debe haber en una persona normal. Luego le rasca la mejilla y el paciente hace esto, como los niños pequeños, ¿no? El reflejo de búsqueda. Una recomendación, cuando vaya a buscar esos reflejos, haga salir al familiar, porque son feísimos. A nadie le gusta que a su mamá, a su papá o a su esposa le estén haciendo estas cosas raras, ¿no? Luego le percute el labio, puede ser el labio superior o el inferior, y hace esto, el reflejo de succión. ¿Cierto? Luego le rasca la palma de la mano y se contrae el mentón. Ese es el palmo mentoniano. Luego al paciente le está conversando y usted le comienza a sobar la mano del paciente en este sentido, y de repente se agarra y no suelta. Presión forzada.
Luego sigue conversando con el paciente, ahora lo estimula en este sentido, mire. Y de repente se engancha tan fuerte que usted lo puede levantar de la cama. ¿Ok? Entonces esos son los reflejos primitivos que indican despoblación neuronal. ¿Ya? Cutáneos mucosos. Aquí es otro problema que yo he tenido toda la vida. La técnica es rascar el abdomen, ¿cierto? De la periferia hacia la cicatriz umbilical. Te rasca de arriba hacia abajo, en la mitad y acá. Entonces usted tiene la contracción de la musculatura, ¿no es cierto? Pero resulta que todos somos flácidos. Cada vez que hacía esto, sí, la barriga se movía como gelatina. Entonces tuve que inventar una técnica yo. Lo que hago es, llevo con mi otra mano la cicatriz umbilical al lado opuesto y rasco y entonces siento el tirón, ya está. La ausencia de los reflejos cutáneos abdominales es indicativo de lesión de la vía piramidal. Por eso es importante. Luego tenemos o sea, tampoco no hay que hacerlo intensamente porque le produce dolor a usted. Simplemente rasca. Así lo hace usted. Así en la mitad y de abajo hacia arriba, hacia la cicatriz umbilical. Normalmente una persona que tiene buenos músculos, ¿ya? Usted observa que se mueve la cicatriz umbilical. Pero ya le digo, somos flácidos, ese es el problema. Entonces esa técnica le sirve. Usted lleva al otro lado, ¿no es cierto? Está templando la musculatura. Rasca y usted siente el tirón, ya está. Bien. El otro cutáneo mucoso es el reflejo medio plantar. Esta es la gran pelea que he tenido todos estos años. Doctor, el paciente tiene una hemiplegia izquierda, pero Babinski negativo. ¿Y quién le ha dicho a usted que el reflejo es Babinski? No. El reflejo se llama medio plantar. ¿Ok? ¿En qué consiste? El reflejo normal, estamos hablando. Usted rasca la planta del pie, del nacimiento del talón a 2 centímetros antes del nacimiento de los dedos, de la mitad hacia afuera. ¿Ya? Entonces usted rasca aquí, la respuesta normal es la flexión de los dedos hacia la planta. No rasque aquí, porque entonces le va a provocar un estiramiento, ¿no es cierto? Un mecanismo, digamos, de defensa, que usted malinterpreta. Es de la mitad hacia afuera, o sea, puede rascar aquí, aquí e inclusive en el borde lateral. Ya está. La respuesta normal es la flexión. ¿Cuáles son las respuestas anormales? Son 4. Indiferente. ¿Qué significa? Que del lado derecho, que no tiene ningún síntoma, signo ni nada, hago esto y se flexiona. Pero del lado izquierdo, que tiene una parecia leve, rasco y no se mueve. Eso es indicativo de una lesión de la vía piramidal. ¿Okay? Indiferente. La segunda opción, rasco la planta del pie y los dedos se me abren en abanico. También es anormal. Respuesta en abanico. Tercera opción, rasco el borde externo y se produce una abducción del dedo pequeño. Se llama Pousset. ¿Cómo suena? Pousset. También es anormal. Cuarta opción, rasco la planta del pie y tiene todos los componentes. Hay ramillete, hay Pousset y además hay una dorsi, extensión de todos los dedos, especialmente del ortejo mayor.
Ese es el Babinski. Pero es la cuarta respuesta anormal. Todos son anormales. O sea, cuando usted encuentre cualquiera de ellos, usted habla, hay una lesión de la vía piramidal. ¿Ok? Por eso, verán, no se metan a decir Babinski positivo, Babinski negativo, porque eso no sirve, eso es una barbaridad. O sea, reflejo medio plantar, normal, o reflejo medio plantar anormal. ¿Qué respuesta tengo? Indiferente. O tengo ramillete, o tengo Ponce, o tengo Babinski. ¿Ya? Muy bien. Osteotendinios. En las extremidades superiores, el bicipital, siempre la maniobra interesante, ayúdame un poquito, ¿ya? Hacemos que descanse el brazo del paciente sobre su brazo, ¿ya? Y con su dedo, ¿ya? Presiona el tendón y usted percute allí, y la respuesta va a ser esta, ¿ok? El tricipital, perdón. Hacemos esto allí, esa posición, percutimos aquí, y ustedes ven la extensión, ¿no es cierto? El estilo radial aquí y hace esto, y el cúbito pronador así. ¿Okay? Y aparte de eso, hacemos el pectoral, en donde introducimos el dedo aquí, percutimos allí y el brazo se va hacia la línea media. Ya está. Esos son los reflejos de la extremidad superior. Los reflejos de la extremidad inferior. Primero el reflejo rotuliano. Entonces tenemos que procurar que el paciente esté suelto, ¿no? Porque todo el mundo se pone tenso cuando se está haciendo el examen neurológico. Recuerden que ya tenemos como 3 horas haciendo el examen neurológico, no 8 minutos como espera el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Vean, van a cruzar las piernas como hacen las damas, ¿sí? Está flojito, 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 flojito. Entonces yo percuto, ya está, tengo la extensión. Y hay un reflejo muy interesante que se llama el suprarrotuliano, en donde usted lo que hace es llevar la rótula hacia abajo. ¿Sí la ven como la llevo hacia abajo? Y yo percuto allí. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo la rótula se mueve? ¿Sí lo alcanzan a ver? El suprarrotuliano, es muy interesante. Después tienen el reflejo aquiliano. Entonces usted le puede pedir que cruce también completo, y entonces le toma la punta del pie y le dice, por favor, haga un poquito de presión en la punta como cuando pedalea, apenita, y percute aquí y se mueve el pie. ¿Sí lo vieron? ¿Ya? ¿Ok? O si no, también llevan la planta del pie hacia arriba y percuten sobre su mano y se mueve el pie. ¿Ya? El reflejo de los aductores, usted percute aquí, se ve cómo se van las piernas hacia adentro, ¿sí? Ya está. Con eso ya tienen los reflejos osteotendíneos. Las alteraciones. ¿Qué vamos a tener aquí? Una hiporreflexia. La expresión máxima es la arreflexia o la hiperreflexia. Si ustedes recuerdan, el arco reflejo es facilito, ¿no es cierto? Cuando estoy percutiendo aquí, ¿qué estoy haciendo? Estimulando los usos neuromusculares y órganos tendinosos de Golgi. Y estos están recogiendo, aquí están los usos neuromusculares, la información la llevan a la neurona del ganglio raquídeo, que envía la información hacia adentro, entrega la información a la neurona del asta posterior de la médula espinal, y envía la información hacia adelante, lo hace por medio de una neurona internuncial o de conexión, que se llama las Golgi tipo 2, las de axón corto. Llega aquí y esta genera la respuesta motora. Ya está el arco reflejo. Hiporreflexia o arreflexia, ¿en qué patología? En la médula espinal.
el área sensitiva o el área motora. Ejemplo de esto, la poliomielitis anterior aguda. Si está destruida la motoneurona, ¿cómo va a tener usted una respuesta? ¿No es cierto? En la polirradiculoneuritis o síndrome de Guillain-Barré, recuerden que hay una inflamación de las raíces, va a tener hiporreflexia o arreflexia. En una hernia de disco que me esté comprometiendo el nervio ciático, va a tener una hiporreflexia o arreflexia. Entonces miren cómo ustedes se van centrando semiológicamente. Una parálisis hipotrófica o flácida, hipotónica o flácida, hipotrófica, hiporrefléctica o arrefléctica, la lesión está aquí, no puede estar arriba, tiene que estar aquí. Entonces tiene que investigar todo lo que es médula espinal, raíz, plexos, nervios periféricos, etc. Como les decía, lesión poliomielitis anterior aguda, síndrome de Guillain-Barré, una radiculopatía, una ciática, una polineuritis, ¿no es cierto? Una mononeuritis múltiple o mononeuritis aislada como el nervio ciático, etc. Facilito hacen el diagnóstico. En cambio, recuerden ustedes que los reflejos osteotendíneos son inhibidos o son controlados por fibras de la vía piramidal. Cuando hay una lesión de la vía piramidal, los reflejos quedan libres y por eso hay una hiperreflexia osteotendínica. Esto es facilito. Tienen una parálisis, recuerden ustedes, hipertónica en muelle de navaja, con trofismo normal, y tienen una hiperreflexia osteotendínea, te dice la lesión de la vía piramidal. No hay a dónde perderse. Y junto con esto hay otros fenómenos muy interesantes, como es el clonus, que son movimientos reflejos ante estímulos en un miembro que está paralizado o que está parético. El pie, lo toma el pie para arriba usted, ya, bruscamente, y sostiene allí, y solito hace esto. Puede ser en el pie, o puede ser a nivel de la rodilla, la rótula también. Hacemos esto y la rodilla comienza a saltar. O hacemos esto, sostenemos la mano y la mano comienza a saltar y puede mantenerse el tiempo que sea necesario mientras usted mantenga la presión. Ya está. Entonces miren ustedes cómo fácilmente pueden hacer el diagnóstico de una lesión motora y diferenciar si es una lesión de motoneurona superior o motoneurona inferior. ¿Alguna pregunta? Exacto, señor. Vamos con sensibilidad. Recuerda, sí. Diga. ¿En la qué? En la enfermedad de Huntington es una enfermedad de tipo degenerativa del sistema nervioso que produce una atrofia de la cabeza del núcleo caudado. ¿Ya? Y hay una atrofia cortical también. Y se caracteriza por un deterioro psicoorgánico progresivo que lleva a la demencia, por trastornos conductuales y comportamentales, y por una serie de movimientos anormales, como son blefaroespasmo, ya, distonías de la boca, ¿no es cierto?, orolingofaciales, sacan la lengua, la protruyen, la meten, etc. Se le cae la cabeza, hace estos movimientos de brazos, piernas, etc. Es de carácter progresivo, no hay tratamiento curativo, hay tratamiento sintomático. Las molestias mayores son las de tipo psiquiátricas y hay que tratarlos pues, como psicópatas. Así es. ¿Ok? Muy bien. Todo eso vamos a estudiar, no se preocupen, vamos a llegar a todo eso.
sensibilidad. Recuerden que tenemos la sensibilidad exteroceptiva y la sensibilidad propioceptiva. También hay la interoceptiva, la visceral, pero bueno, eso ya es el sistema nervioso autónomo. En la sensibilidad exteroceptiva tenemos táctil, térmica y dolorosa. Y en la sensibilidad propioceptiva tenemos la vibratoria, la posicional y la de diferencia de pesos. Como en un sistema aferente, recuerden ustedes que todo funciona con una neurona por fuera del eje cerebroespinal, que es la neurona del ganglio raquídeo. Neurona monopolar, recuerden, que tiene una sola prolongación que se divide en T o en Y. La parte periférica llega a una estructura que se llama el telereceptor, que es capaz de transformar los diferentes estímulos en una energía bioeléctrica. ¿Cuáles son los telereceptores? Los usos neuromusculares, los órganos tendinosos de Golgi, pero sobre todo en heteroceptiva tenemos las fibras nerviosas desnudas, los discos de Merkel, Pacini, Ruffini, Krause, los receptores de folículos pilosos, etc. Entonces ellos transforman el tacto en energía bioeléctrica que viaja hacia la neurona y la neurona envía las señales hacia adentro, hacia la médula espinal. En la sensibilidad propioceptiva igual, el sistema funciona igual, pero aquí los telereceptores están metidos en los músculos, en las articulaciones y en los tendones, y esos son los usos neuromusculares y órganos tendinosos de Golgi, que ellos reaccionan más bien a los cambios de posición del miembro, a la vibración, al peso, etc. Igual meten información acá. Bien. Recuerden ustedes que una vez que ingresa la información, inclusive aquí cuando se va acercando a la médula espinal, ya las fibras de la raíz posterior se organizan en fibras de la división medial y fibras de la división lateral. Se organizan de acuerdo al tipo de sensibilidad que llevan y al grosor de las fibras. Por ejemplo, las fibras de la sensibilidad propioceptiva consciente son las más gruesas. Entonces se ponen en la división medial y ellas terminan, digamos, no terminan, sino que forman los fascículos gráciles de Golgi cuneiformes de Burdak. Se llaman conscientes. ¿Por qué? Porque no establecen sinapsis aquí, siguen su vía ascendente a todo lo largo de la médula espinal, del tronco cerebral, llega al tálamo, al núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de ahí se proyecta a la corteza somestésica, que está ubicada en la circunvolución ocentral. Recuerden ustedes, pegadito al área motora. Pues ya dijimos que las neuronas motoras necesitan recibir información de posición para poder ejercer una orden motora adecuada. Mientras que la sensibilidad estereoceptiva pertenece a la fibra de la división lateral y se organizan de acuerdo al grosor, unas de mediano calibre, unas delgadas y otras muy delgadas. Entonces, las muy delgadas son las que llevan la sensibilidad al dolor, ¿ya? Las de menos delgadas llevan la sensibilidad táctil y térmica, y un poquito las más medianamente gruesas llevan la sensibilidad propioceptiva, pero no consciente. ¿Cuál es esa? La que llega al cerebelo, los fascículos espinocerebelosos, recuerden. Ya, una vez que ya recordamos todo esto, ¿cómo vamos a evaluar? En las historias clínicas generalmente se hace un dibujito del ser humano, ¿no es cierto? Para poder dibujar las alteraciones de la sensibilidad que va a encontrar. Porque, por ejemplo, si usted dibuja que hay una pérdida de la sensibilidad en la región dorsal del brazo, ¿ya? Usted va pensando de que aquí hay un compromiso, fibras sensitivas, y si tiene la apariencia del nervio radial.
Si usted tiene una pérdida de la sensibilidad de la cara externa de la pierna, usted, de acuerdo a los esquemas, diagramas que hay, dice ese es el territorio de una raíz, que es la raíz S1. Si es la parte interna, L5, L4, L3. Entonces ya le va indicando dónde está la lesión acá arriba, para que usted vaya a buscar. Usted hace la comprobación de esto mediante el estudio de la electromiografía, el electrodiagnóstico que ya conversamos, ¿no es cierto?, que permite establecer la velocidad de conducción del impulso nervioso. Y luego hace la resonancia y encuentra efectivamente una hernia de disco o un tumor, un granuloma a ese nivel. ¿Ok? Si la alteración de la sensibilidad es transversal, usted dice ya no es periférico, ya es medular. Entonces, en el diagrama todo está establecido. Si se dice, por ejemplo, hay una zona de hipoestesia de la cicatriz umbilical hacia abajo, usted dice el nivel medular es aproximadamente T10 a T12. ¿Por qué es importante? Porque usted le dice al radiólogo, hágame la resonancia magnética nuclear de la columna dorsolumbar y focalice entre D10 y D12, porque la lesión debe estar allí. Y efectivamente, esto es bastante matemático. ¿Okay? Entonces, por eso es importante hacer el estudio y el dibujito para saber dónde está el territorio comprometido, para identificar si es una raíz, si es un nervio o si es la médula espinal cuando son las lesiones transversales. ¿Cómo evaluamos la sensibilidad táctil? Utilizamos un algodón o la brochita que traen los martillos de percusión o cualquier objeto, ¿no? Entonces siempre recuerden ustedes, ¿ya? Tienen que interrogar de esta manera. Ayúdenme un poquito, pongan sus brazos aquí adelante, ¿ya? Y usted me dice, siente aquí, siente acá, igual o diferente, ¿ya? Porque tenemos tendencia a veces a decir, siente aquí más que acá, entonces el paciente como que es intrusivo. Entonces siempre tiene, siente aquí, sí, siente acá, sí, igual o diferente, no diferente. ¿Por qué diferente? Ah, no, es que siento mejor de este lado que de otro lado. ¿Ya está? Entonces así vamos haciendo el dibujito. Para la sensibilidad térmica utilizamos agua caliente o agua fría, igual lo aplicamos en los mismos territorios. Y la sensibilidad dolorosa, utilizamos un alfiler. No me trae. Yo tengo un alfiler que asusta a los pacientes con una cosa así grandota, entonces se la clavo, pero no se dobla. Sí, antiguamente utilizábamos los alfileres de los sastres antiguos. No sé si han visto ustedes en las películas, unos alfileres así grandotes, que tenían una cabeza negra, roja, blanca. A mí se me perdieron, yo tuve como 4 o 5, pero ya no los encuentro. Pero ahora tengo este otro, ¿no? Igual usted lo deja caer y da la sensación de pinchazo. ¿Okay? Igual, un lado, del otro lado, y usted va haciendo el dibujito. ¿Ya? Para la sensibilidad propioceptiva, utilizamos el diapasón, ¿no es cierto? Hacemos vibrar. En la próxima clase les voy a traer todos los instrumentos. Hacemos vibrar el diapasón y lo aplicamos en las superficies óseas. Siente aquí, siente acá, igual o diferente. Siente aquí, siente acá, siente aquí, siente acá, siempre en superficies óseas, en las rodillas. Y vamos estableciendo la diferencia. Para la sensibilidad posicional, yo recuerdo cuando era estudiante me enseñaban a mí, póngale una pierna sobre la otra. Ahora lo que hacemos es muy sencillo. Le decimos al paciente, mire, esta posición de su dedo es hacia arriba y este es hacia abajo. Cuando yo le pregunte me va a decir si está arriba o abajo. Mire para allá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está bien. Bueno. Entonces, imagínense, el paciente se pierde, pero usted dice hay una hipoestesia de carácter posicional. Y la diferencia de peso, utilizamos dos objetos que sean del mismo material, ¿no es cierto? Metálicos, etc. Yo utilizo el martillo de percusión y el diapasón, y hay una diferencia de peso. Entonces se los pongo, le digo, cierre los ojos
Le cambio a ver cuál de los dos pesa más. Ya está. ¿Cuáles son las alteraciones de esto? La disminución de hipoestesia, la pérdida de anestesia. Y tenemos que darle el apellido, ¿no es cierto? Es táctil, es térmica, es dolorosa, es vibratoria, es posicional, etc. El territorio afectado, que es muy importante. Tengo una pérdida de la sensibilidad transversal a nivel de los pezones, quiere decir que tengo un nivel aproximadamente de 5 o torácico 5. ¿Okay? Todas son las metámeras que están establecidas. Porque es importantísimo, entonces ya no le hace perder tiempo a usted. ¿Para qué va a estar mirando el recto? ¿Para qué va a estar pensando en electromiografía? No, directamente una resonancia magnética nuclear. O el caso contrario, como decíamos, si es una lesión de tipo radicular, ¿cómo va a estar pensando en la médula espinal? Si es radicular. Yo he tenido pacientes que me han hecho una hipoestesia, una anestesia y una hipotrofia en el territorio del nervio ciático. ¿Sabe por qué? Por una inyección mal puesta. Le han hecho una inyección intraneural y han destruido el nervio ciático. ¿Se dan cuenta? ¿Okay? Tuve el caso de un paciente que le recetaron anticoagulantes por una fibrilación auricular. Me lo llevaron como 3 o 4 meses después de lo que había ocurrido. El caballero, que ya era un viejito, se había caído y se había golpeado. Y el familiar me dice, se le hizo un hematoma gigante. Y luego tenía una apariencia de la pierna. Claro, el hematoma gigante comprimió el plexo lumbosacro de ese lado y me produjo la apariencia de la vejiga. ¿Qué le puedo hacer? Nada. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso es muy importante hacer el esquema topográfico de la alteración. ¿Alguna pregunta? Nos vamos a quedar allí porque ya nos están tocando la puerta en nuestro grupo. Y, oiga, estudien, ¿no?